Bueno, hola, buenos días a todos. Eh, voy a, ustedes saben que estaba tratando de ver, no me acuerdo bien ahora en este momento cuándo terminan las clases, pero voy a empezar a darle temas, o sea, no unidades completas para tratar de transmitirles la mayor cantidad de temas que a criterio mío les pueda llegar a traer alguna complicación cuando ustedes lo estudian. Entonces, a partir de hoy voy a ir desarrollando algunos temas sueltos de cada unidad eh, y ustedes, yo lo que les pido es que, bueno, vayan viendo por su cuenta eh, las unidades completas, inclusive pueden verlo como una guía, lo que está en el campus de cada una de las unidades y cualquier cosa algún tema que no estemos dando y les resulte complicado, lo vemos para tratar de afianzar los temas que, bueno, como les decía recién, me parece que pueden llegar a traerle algún tipo de complicación cuando ustedes lo estudien. Eh, Hoy yo les quería hablar acerca del leasing y del factoraje, que son formas de contratación bancaria para financiación. Y eso está en la unidad 12, en el punto 5. Les digo como para que ustedes se ubiquen en dónde constan estos temas. Eh, Hoy por motivos personales tengo una reunión a las 8 de la mañana, con lo cual 8 menos cuarto, 8 menos 10, tengo que estar terminando la clase. El viernes vamos a extendernos un poco más. Eh, no sé cómo quedaron ustedes con el tema del parcial. Bueno, cualquier cosa, si después quieren, lo hablamos. El viernes, por ahí tenemos más tiempo. Y si tenían alguna duda o alguna consulta acerca de eso, habían escrito en el grupo de WhatsApp. Y sí, efectivamente, una pregunta estaba, que es la de los libros de contabilidad, estaba mal cargada la solución. Y bueno, eso quizás a algunos le modificó la nota. La verdad es que no tuve tiempo de fijarme. Sí me había fijado antes de esa corrección que se hizo, pero bueno, eh, simplemente el sistema. Y lamentablemente también vi que hay algunos chicos que quizás no sé si están ahora o no, porque no me acuerdo el apellido, de que les faltaron, se rindieron con 5,95, 5,98, y como el sistema corrige automáticamente, no hay posibilidades de redondear a un 6. Yo lo consulté con el titular de cátedra y es así. Lamentablemente no hay forma de poder subsanar eso. Bueno, empiezo a hablarle algo. Sí, Profe, tengo una consulta con respecto a la unidad 7. ¿Se la podría hacer ahora o mejor esperar el viernes? a ver, espérate. Acá estoy con la unidad 7. A ver bueno, planteámela y cualquier cosa, si no te digo, la vemos el viernes y es compleja la. ¿Qué, Eh, qué? Era con respecto de dónde podemos buscar el material de tarjeta de crédito, contrato de representación pública y contrato de espectáculo público, porque yo ya estuve viendo todo lo que había en comunidades y no involucraba esos tres temas. ¿De dónde los Bueno, podríamos estudiar? yo tengo material de eso, en todo caso, el viernes se los paso. Por favor. Tarjeta, tarjeta de crédito, contrato de espectáculo público. Eso, mira, ahora no me acuerdo el número, pero ahí está la regulación legal. Pero bueno, ¿cuál me dijiste? Tarjeta de crédito, espectáculo público y contratación electrónica. Contrato de representación pública, contratación electrónica, ya está en comunidades un archivito. Ah, sí, 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 por eso me parecía. Pero bueno, como yo no escribía acerca de esa unidad, no tenía presente, la verdad es qué temas estaban incluidos. Bueno, contrato de representación pública, contrato de espectáculo público y Y tarjeta tarjeta de de crédito. crédito. Bárbaro. Era Ah, eso. Muchísimas gracias, profe. no, por nada. Aguárdenme un segundo que lo quiero anotar así.
no me olvido para el viernes de representación pública y contrato de espectáculo público. Listo. Bueno, empiezo con el tema de leasing, que como les dije, está, a ver, ahí agarro el programa, creo que les había dicho la unidad 12. Sí, la unidad 12, en el último punto, que es una de las formas de contratación bancaria para la financiación. El mismo título de, del punto 5 de la unidad 12 dice más o menos, nos da una idea acerca de qué se tratan estos tipos de contratos. En relación, o sea, en particular al contrato de leasing, está regulado, vieron que yo siempre les digo dónde está la regulación del código en los artículos 1227 a 1250. Ahí ustedes van a encontrar la regulación del Código Civil y Comercial acerca del tema del leasing. Eh, si ustedes tienen el código a mano, verán que el artículo 1227 conceptualiza qué debemos entender o qué se entiende acerca del leasing. Y el artículo textualmente dice, el dador conviene con el tomador transferirle la tenencia de un bien cierto y determinado para uso y goce contra el pago de un canon cuya periodicidad se determina convencionalmente y le confiere una opción de compra de dicho bien por un precio. Eso dice el artículo, que ese precio, en caso de no estar pautado expresamente en el contrato de leasing, tiene que ser determinable por algún medio. Si ustedes desmenuzan el concepto que nos da el Código Civil y Comercial acerca del leasing, podrán ver que de ahí nos da, vamos ahora a analizar cada uno de ellos, pero sacamos el tema de las partes, sacamos el objeto y el tema del precio. El leasing fundamentalmente es un verdadero método de financiación sumamente ventajoso para las empresas, fundamentalmente para las pequeñas y medianas organizaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque permite a las empresas pequeñas o medianas adquirir activos fijos, es decir, bienes que la empresa necesita, sin un compromiso de un capital inicial. Y acá es donde está la verdadera esencia o génesis del leasing. Es decir, las empresas medianas o pequeñas adquieren activos fijos que la misma empresa está necesitando y no tienen que comprometer para adquirirlos un capital inicial, ya sea porque no tienen liquidez o porque o alternativamente usan el capital para otro mayor beneficio. Entonces toman esta figura jurídica para proveerse de activos fijos. Ahora les voy a explicar bien cómo funciona esto. Entonces, de esa manera, el empresario puede aplicar los recursos que hubiera destinado a la adquisición de, por ejemplo, equipos y maquinarias para el desarrollo de otras actividades. ¿Por qué? Porque toma este tipo de contratación que le permite el capital que tenga, quizás destinarlo para otro, para, otro, para otra alternativa comercial y toma activos a través del leasing. Entonces, no solo permite la diversificación, sino también el uso racional de los fondos líquidos de la empresa, al poder contar con esta figura jurídica que es el leasing. El objeto, si ustedes no me siguen, me frenan, por favor, porque a lo mejor quizás yo pienso que soy clara y ustedes no me están siguiendo porque no soy clara y bueno, así nos detenemos. Entonces, el concepto sale del 1227, como les dije, y digamos,
el fin es justamente hacerse el empresario de pequeñas y medianas empresas, de activos, porque no tenga liquidez o porque si bien tiene activos quiere aplicarlos a otra parte, a otro fin del desarrollo mercantil, y de esa manera toma esta figura jurídica. El objeto está regulado en el artículo 1228. Y ahí, en el artículo 1228 del Código Civil y Comercial de la Nación, nos dice que el objeto del contrato de leasing pueden ser tanto sea bienes muebles como inmuebles. Y además nos da la posibilidad de que objeto de un contrato de leasing sean los bienes inmateriales que constituyen un valor primordial de la empresa. Por ejemplo, y específicamente lo regula, que habla de las marcas, las patentes, los modelos industriales, los software, perdón, que sean de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la facultad de darlos en leasing. Eso nos dice el artículo 1228. Esos son los bienes inmateriales. Inmateriales, ¿por qué? Porque son intangibles, no los podemos tocar, pero tienen un valor económico y más de una vez, según el giro comercial o la empresa que estemos hablando, es de una envergadura económica muy importante. Eh, y sigue regulando el código que el bien objeto del contrato puede seleccionarse de acuerdo a los siguientes criterios. Es decir, nosotros vamos a hacer un bien objeto, vamos a hacer un contrato eh, de leasing y fundamentalmente va a girar en torno a un objeto. Ese objeto, como les dije, pueden ser bienes muebles, inmuebles o bienes inmateriales, que claramente tienen un valor económico. Pero antes de seguir avanzando con esto, creo que no les dije, y de la misma definición del contrato de leasing salen cuáles son las partes. Las partes son el tomador y el dador. El tomador es quien toma, es quien va a ser beneficiario de ese contrato de leasing, y el dador es quien va a proveer de ese activo al tomador, que ya vamos a ver cuáles son las obligaciones y los derechos de cada uno de ellos. Bueno, ahora sí sigo con el tema del objeto. ¿Y cómo se selecciona este objeto del leasing? Es decir, está el tomador y está el dador, y van a hacer un contrato de leasing teniendo por objeto un bien. ¿Cómo es la selección de eso? Y el artículo 1231 nos dice que el bien objeto del contrato puede seleccionarse de acuerdo a unos criterios y que creo que no merecen mayor explicación, pero dice, el primero es mediante la compra-venta realizada entre el dador y la persona que el tomador indique. Es decir, eh, la compraventa la realiza el dador, que es quien va a proveer ese bien, con la persona que el tomador le indique. Es decir, yo voy a hacer con una institución financiera un contrato de leasing y le indico a quien me va a proveer ese capital con quién debe realizar la contratación. Esa es una de las opciones. Otra dice mediante la compraventa perfeccionada por el dador, es decir, directamente la compraventa la da el dador y sustituye al tomador en un contrato de compraventa que está ya celebrado al efecto del leasing. Otra de las alternativas, mediante la compraventa realizada por el dador, según los descritos por el tomador, a través de la muestra de catálogos o folletos. Esos tres supuestos primeros que yo les acabo de indicar, a ver, esperen que voy a abrir el código, que supuestamente están en el artículo 1231 y quiero abrir el código para ver si realmente están esos tres primeros, 1231, el artículo, aguárdenme un minuto que
Sí, bueno, el artículo habla de modalidades de la elección del bien, el bien objeto del contrato. Los tres primeros, que son los que les acabo de decir, mediante la compraventa realizada entre el dador y la persona que el tomador indique, mediante la compraventa perfeccionada por el dador, sustituyendo al tomador, y mediante la compraventa realizada por el dador, según lo descrito por el tomador, esos tres primeros supuestos se llaman leasing financiero. Leasing financiero. O sea, si ustedes tienen una pregunta de examen en donde la pregunta, la consigna sea tipos de leasing financiero, son esos tres primeros. Leasing financiero son esos tres primeros. ¿Por qué? Porque el dador es quien va a poner el capital para dárselo al tomador. ¿Por qué se llama así leasing financiero? Porque el dador actúa como un intermediario entre el tomador y el fabricante financiando la compra del bien. Entonces, esos tres casos son leasing financieros. ¿Qué se entiende por leasing financiero? Es cuando el dador actúa como un intermediario entre el tomador y el fabricante financiando la compra del bien. Por ejemplo, ustedes tienen Nación Leasing o Provincia Leasing. El dador cumple con la obligación adquiriendo un bien requerido por el tomador. Qué sé yo, a veces, no sé si ustedes han estado atentos, pero por ahí se publicitan, por ejemplo, a través de, o sea, la compra de computadoras, a través de leasing o la compra de un bien mueble registrable, por ejemplo, un auto, puedo comprarlo a través de leasing. Y después, los otros supuestos que nos indica el código, puede ser mediante la adquisición por el dador, o sea, quien va a dar al tomador en el mismo contrato que instrumenta el leasing, o habiéndolo adquirido con anterioridad. Esto se llama retroleasing. El retroleasing, les vuelvo a repetir, es cuando la adquisición por el dador, que es quien va a poner el capital, al tomador en el mismo contrato que instrumenta el leasing o habiéndolo adquirido con anterioridad. Se lo da directamente, retroleasing. Ante la necesidad de financiarse o ante la falta de liquidez en un determinado lapso, en este tipo de figura, el tomador convierte uno de sus bienes en activo líquido, pero continúa utilizándolo como si fuera el dueño, con la chance de recuperarlo al ejercer una opción de compra. Es decir, el retroleasing es como que le pasa la titularidad al dador, pero sigue utilizándolo como si fuera el dueño y tiene la opción de recuperarlo nuevamente. Y otra de las formas en que puede llegar a instrumentarse el tema del leasing, otra de las formas que puede adquirir, es estar a disposición jurídica del dador por un título que le permita constituir un leasing sobre él. Por ejemplo, el dador aún no es el propietario, o sea, quien va a proveer aún no es el propietario o el poseedor del bien que va a ser objeto del leasing, pero es el tomador originario que se convierte a su vez en dador. Ese es fundamentalmente esta otra forma en que puede canalizarse el tema del leasing. Pero también puede ocurrir que el bien que es propiedad del dador, o sea, del que va a poner a disposición del tomador el bien, lo llamamos nosotros leasing operativos, o sea, la doctrina lo llama leasing operativo. Y fundamentalmente el tema del leasing operativo principalmente recae sobre bienes de capital, o de consumo que requiere el tomador para desarrollar alguna actividad
pero que conlleva el riesgo de volverse obsoleto en muy corto plazo. Por ejemplo, un ejemplo de un leasing operativo sería la adquisición, que es lo que les dije recién, de equipos de informática. Yo compro una notebook o una computadora o sí, todo un sistema operativo que claramente a muy corto plazo pasa a ser obsoleto. Eso es lo que tiene por objeto el leasing operativo. En cuanto a las formas que va a tomar el leasing, si el leasing tiene por objeto un bien inmueble o mueble registrable, por ejemplo, una casa, que yo lo hago el tema con un leasing, es decir, yo pago todos los meses una suma determinada de dinero, pero en el contrato de leasing hay una opción, justamente, de que al finalizar ese contrato de leasing, la persona que es el tomador va a tener la opción de comprar ese bien o de dejar el bien. Si toma la opción de comprar el bien, todo lo que mensualmente fue pagando en concepto del uso de ese bien, en este caso en inmueble, pero puede ser lo mismo, un mueble registrable, un auto, por ejemplo, una maquinaria, un tractor, se toma como un alquiler, para que ustedes, para ser un poco más clara. Si hace la opción de compra en el contrato de leasing, todo lo que se fue pagando mes a mes a través de los años que dura el contrato de leasing, se toma como pagos realizados a cuenta de la adquisición. Por eso yo les decía que en cuanto a la forma, si estamos hablando de un bien inmueble o de un mueble registrable, la forma que tiene que instrumentarse un contrato de leasing es a través de una escritura pública. Y esta escritura pública tiene que inscribirse en el registro que corresponda para darle oponibilidad frente a terceros. Por ejemplo, en el caso de un bien inmueble objeto de un contrato de leasing, va a tener que ser inscrito en el registro de la propiedad. En el caso de un bien mueble registrable objeto de leasing, llámese auto, camioneta, camión, va a tener que ser inscrito mediante escritura pública en el registro automotor correspondiente. Una vez que esté inscrito, recién ahí va a ser oponible a terceros. Y, o sea, va a ser oponible a terceros desde la fecha en que nosotros lo vamos a presentar para su registración. Si nosotros no lo hicimos, nosotros celebramos un contrato de leasing, pero no lo inscribimos en los registros correspondientes, siempre hablando de bien inmueble o de bien mueble registrable, tiene que ser dado por escritura pública y tiene que ser inscripto para ser oponible a terceros. Ya recién les expliqué, digamos, en qué, siendo un bien inmueble o un bien mueble, en qué tipo de registro debería ser inscrito. Pero puede suceder que nosotros celebremos, tomador y dador, un contrato de leasing y que no lo inscribamos rápidamente en el registro correspondiente. Hasta tanto no se inscriba, yo no puedo oponerle ese contrato a terceros. Entonces, ¿cuándo va a ser oponible a terceros? Cuando se presente para su registración. En los casos de que las partes, por ejemplo, quieran tomar, quieran también que produzca efectos contra terceros desde el momento en que se entrega el bien objeto del leasing, claramente la inscripción va a tener que solicitarse dentro de los 5 días hábiles posteriores a que realice el contrato de leasing. La inscripción, cualquiera sea el momento en que la llevemos a cabo, va a tener una vigencia de 20 años prorrogables. Pero
acá hay que hacer una consideración que ya vamos a hablarla, porque no todos los contratos de leasing tienen, o sea, ese es el plazo máximo por el cual yo puedo realizar un contrato de leasing. Ahora bien, si el contrato tiene por objeto muebles no registrables o inmateriales, puede celebrarse por instrumento público o por instrumento privado. Acá la ley es como más flexible. Entonces, hay dos formas en que tiene que celebrarse el contrato de leasing. Puede ser por instrumento público, en el caso necesariamente, si estamos hablando de bienes inmuebles o muebles registrables. Pero si no hablamos de bienes, si hablamos de bienes no registrables o de bienes inmateriales, se puede celebrar por instrumento público o privado, nos da esa opción. Pero no obstante esta aclaración que les acabo de hacer, para ser oponibles a terceros, tiene que inscribirse en el registro de créditos prendarios, en el registro de créditos prendarios, del lugar donde la cosa se encuentre, o en el caso donde esta última o el software, por ejemplo, deban poner a disposición del tomador. Es decir, nos da libertad de formas en cuanto a hacerlo por un instrumento privado, en el caso que sean bienes no registrables o inmateriales, pero para que nosotros podamos oponer ese contrato de leasing a terceras personas, entiéndase, personas que no son ni el tomador ni el dador, tenemos que inscribirlo en el registro de créditos prendarios. A partir de esa inscripción, recién ahí va a ser oponible a cualquier tercero. Y esto lo pueden estar regulado en el artículo 1237. En cuanto a las obligaciones del tomador y el dador, esto creo que está acá, a ver, ya les paso el número del artículo. En cuanto a las obligaciones del tomador y el dador, responsabilidades, acciones y garantías, modalidad de los bienes, traslados. Esperen que quiero ver si específicamente un artículo. Bueno, en cuanto a las obligaciones del tomador, es decir, la persona que va en general a una institución financiera para pedir la celebración de un contrato de leasing, claramente tiene obligaciones. La primera es, ¿puede trasladar los bienes fuera del lugar en el que deben encontrarse? Solo si cuenta con la conformidad expresa del dador, que debe ser inscrita en el registro en donde se haya registrado. Yo, por ejemplo, tengo, no sé, tomé un contrato de leasing con un dador de un tractor y lo escribí en el registro correspondiente y para utilizarlo en un determinado lugar. Si yo quiero trasladarlo y utilizarlo en otro lado diferente al establecido en el contrato de leasing, tengo que tener la anuencia del dador, de quien me proveyó de ese bien, y eso también tiene que estar inscrito en el registro donde yo haya registrado el contrato. Y esto tiene que ver en cuanto al tema de que si bien el tomador tiene pleno uso y goce de la cosa objeto del contrato de leasing, pero no es el propietario hasta tanto no realice, por ejemplo, la opción de compra a la finalización del contrato o en el plazo que hubiesen establecido las partes. Con lo cual, el propietario sigue siendo el dador y al ser el dador, el propietario, tiene que tener la certeza en donde se encuentra el bien que puso a disposición de quien hubiese tomado un contrato de leasing. El tomador puede usar y gozar el bien que es objeto del leasing
de acuerdo a las estipulaciones que se hayan celebrado en el contrato. Y se tiene que hacer cargo de los gastos de conservación y de uso de esos bienes. Por ejemplo, pagar el seguro, los impuestos, las tasas, salvo que las partes hubiesen pactado algo distinto. En ese caso, se atienen a lo que hubiesen convenido las partes. Pero el principio general es que el que tiene que usar el que usa y goza las cosas es el tomador, y también tiene que hacerse cargo de los gastos de la buena conservación del bien objeto del contrato de leasing. No puede venderlo, claramente, no puede enajelarlo, no puede grabarlo, es decir, no puede constituir una prenda para sacar un crédito con ese bien que no es de su propiedad. Y si llega a hacerlo, eso va a ser inopolible frente al dador. Es decir, si el tomador vendió un bien objeto del leasing a una tercera persona, ese contrato que celebró mal, de manera mal, el tomador con el tercero no puede oponérselo al dador y decirle, no, no, yo se lo compré al tomador. No hay posibilidades, es inoponible. Una vez, y acá viene la particularidad del contrato de leasing, una vez pagadas las 3/4 del canon total, o antes, de acuerdo a lo estipulado en el contrato, si las partes hubiesen estipulado otro plazo diferente a las 3/4 del desarrollo del contrato, el tomador tiene derecho a ejercer la opción de compra. Acá es lo que yo les comentaba. Y esta es la particularidad del contrato de leasing. En principio, todos los pagos que se van haciendo se toman, eh, se van tomando, el dador los va tomando. Cuando llegue, de acuerdo a lo que establece la ley, las 3/4 del precio total, canon total significa precio total, acá, o un plazo diferente si lo hubiesen estipulado las partes, el tomador puede ejercer el derecho de la opción de compra. Si ejerce la opción de compra y paga el precio, el tomador tiene derecho a que le sea transferido el dominio del bien. Si de acuerdo a la naturaleza del bien la ley le impone otros requisitos, esto, bueno, tiene que cumplir las condiciones que establece la ley para ese bien. Y el tomador va a ser responsable como un guardián de la cosa utilizada mediante el contrato de leasing. Y acá queda de manera gráfica cómo funciona esta figura contractual de leasing. Las partes celebran el contrato, como les dije antes, y llegado el plazo de 3/4 del pago total del precio del bien objeto del leasing, o un plazo menor, si las partes lo hubiesen estipulado de esa manera, el tomador tiene el derecho de comprar ese bien. En el caso de que quiera comprar ese bien, como les dije hace un rato, todos los pagos que se hubiesen realizado se toman a cuenta del pago del precio. Entonces, cuando realiza la opción de compra, se saca la cuenta de cuánto falta para terminar la compra total, y el dador claramente tiene que transferirle el bien objeto del contrato del leasing al tomador. En cuanto a los derechos que tiene el dador, ahora vamos a la otra parte, que es quien dio ese bien y quien puso el capital para adquirir ese bien, ya sea un bien inmueble o un bien mueble registrable o bienes inmateriales. Acá no nos tenemos que olvidar que a través del leasing el tomador adquiere la tenencia del bien, pero el verdadero dueño de ese bien es el dador. El verdadero dueño es el dador. Por lo que este tiene una acción reivindicatoria sobre el bien objeto del leasing que se encuentra en poder de cualquier tercero, pudiendo solicitar el secuestro del bien
por vía sumarísima, que es un tipo de juicio rápido, presentando el contrato inscripto y la constancia de haber interpelado al tercero. Acá la acción acción reivindicatoria es lo que yo les decía en cuanto a que siempre va a tener un mejor derecho que un tercero si el tomador hubiese realizado una operación con un tercero que claramente no correspondía porque el propietario del bien objeto del contrato del leasing es el dador, hasta tanto se realice la opción de compra por parte del tomador si es que se realiza. Con lo cual, ustedes tienen que tener muy presente, porque esto es un error recurrente en los exámenes, es que en cuanto a partes, hay dos, tomador y dador. El propietario del bien objeto del contrato de leasing es el dador, hasta tanto se opere la cláusula de la opción de compra o no. Si se realiza la opción de compra, se hace la transferencia en los registros correspondientes y pasa a ser el propietario quien era el tomador originario. Con lo cual, el tomador no tiene opción de transferir a un tercero ese bien objeto del contrato del leasing. Si lo hace, uno de los derechos que tiene el dador es la acción reivindicatoria, es decir, pedir ese bien que es de su propiedad y que estaba bajo el uso y goce, pero también la guarda de un tomador. Y también el dador tiene derecho a recibir un canon, en las condiciones estipuladas, porque claramente él pone un capital para la celebración de este contrato, pero también tiene un beneficio económico, ¿no? Porque no lo hace solamente por el valor del bien que puso para ser objeto del contrato de leasing. Si se trata de bienes inmuebles, o si el objeto del contrato hubiese sido bienes inmuebles, en los que, por ejemplo, el objeto del leasing es un bien inmueble, y en ese bien inmueble que es objeto del leasing, el tomador reside, o sea, vive el tomador, o tiene, por ejemplo, su establecimiento comercial en ese bien que está sometido, en ese bien inmueble que está sometido a un leasing. Acá el dador tiene derecho a intimarlo al pago de los periodos que hubiese adeudado y luego lo puede demandar judicialmente el desalojo. Si fuera que estamos hablando de una vivienda o de un bien inmueble en donde, por ejemplo, el tomador tiene asentado su comercio, tiene el dador el derecho de intimarlo al pago de las cuotas, los cánones atrasados, adeudados, y luego tiene la posibilidad de iniciarle juicio de desalojo. Y para del saldo de lo que hubiese quedado adeudado, una acción ejecutiva, que es un juicio muy rápido, en donde va a poder cobrar las cuotas impagas por parte del tomador. Y en el caso que se tratase de bienes muebles, el dador directamente va a proceder a secuestrar el bien y por vía ejecutiva va a solicitar el cobro del canon no pagado. Acá en el contrato de leasing hablamos de canon, o sea, no hablamos de pago del alquiler y eso. Cuando ustedes lean y se encuentren en la bibliografía que hablan de un canon, son las prestaciones económicas que tienen que hacer el tomador al dador. ¿Y cómo se cancela esta inscripción? Vieron que yo les dije que tiene que estar inscripto en los registros según corresponda, según qué tipo de bien sea. La inscripción del leasing, que yo le dije que tenía que estar de los bienes, de las cosas muebles no registrables, pueden cancelarse por orden judicial, a pedido del dador o a pedido del tomador si acredita que ha intimado al deudor a que le realice la cancelación de la inscripción. Por ejemplo, el tomador
pagó todo y el dador no inscribió ese pago total del contrato de leasing en el registro que hubiese sido inscrito. Entonces, el tomador tiene la posibilidad de intimarlo para que acredite en el registro que él realizó el pago. Bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta acerca de eso. El tema del leasing. Acá lo que yo les sugiero es que lean los artículos de 1227 a el tema de las normas supletorias, no sé, pero el 1227 al 1250, que es donde está regulado el leasing. Lo que yo les acabo de decir acerca del secuestro y la ejecución en el caso de cosas muebles está en el artículo 1249. Bueno, chicos, yo los tengo que dejar porque tengo que estar en una reunión a las 8 y no llego. El viernes nos vemos y bueno, gracias por haberse conectado. Por supuesto, profe, nos vemos. No, profe. Chao, Que profe, tengan linda gracias. semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, gracias.